Bienvenidos nuevamente a un video más de Profesor MX, donde se comparten grandes experiencias docentes, grandes trayectorias y sobre todo un compartir de saberes a nivel nacional. Hoy nos estaremos enlazando hasta la Ciudad de México para ver la trayectoria y los proyectos de un gran profesor que fusionó la danza y la educación física. No se les olvide suscribirse a mi canal Profesor MX y a mi página de Facebook Profesor MX, donde se estarán compartiendo más experiencias y más trayectorias docentes. El día de hoy vamos a tener una plática con el creador de Rítmica Motriz Inteligente. El profesor Francisco Javier Barbosa Ramírez es egresado como licenciado de la Escuela Superior de Educación Física en México en el año de 1993. Entre su trayectoria y lo más destacado, es ponente y tallerista nacional e internacional desde el año 2009. Es creador de la estrategia de estructuras rítmicas geométricas como facilitadores de aprendizaje. Es creador de la propuesta metodológica Rítmica Motriz Inteligente. Actualmente desempeña su cargo como supervisor en educación física. Vamos a darle la cordial bienvenida al profesor Francisco Javier Barbosa Ramírez. Aquí estamos a la orden. Excelente, profe. Pues bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y sobre todo hablar de tu trayectoria. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu pasaje por este quehacer docente. Pues mira, lo que ocasionalmente comento en los talleres, en las conferencias que me han invitado, me decían que de dónde yo había sacado o me había basado con este proyecto primero y después esta propuesta de metodología. Y yo les comenté que, pues bueno, no hubo en sí una línea que me direccionara o que me motivara como tal. Yo creo que esto se lo debo más a la experiencia y las actividades que he tenido durante todo mi crecimiento, y no nada más hablo de lo profesional, sino de la vida personal. Sí, actualmente estoy como supervisor de educación física aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues tengo a mi cargo casi 50 maestros, 3 zonas escolares, 20 escuelas, y yo empiezo a trabajar una línea en la que me salí un poquito de lo tradicional, porque mi vida cambió a partir de que yo entré a un proyecto aquí en la Ciudad de México que se llama Danza Folclórica Mexicana a nivel escolar, y cambió mi vida rotundamente, y trataba de poner mis mejores actividades, trataba de seguir al pie de la letra planes y programas, sí, pero al final me sentía con un sabor como que me hacía falta algo, ¿no? Entrar al programa de danza, pues me doy cuenta que pues tenía que dar un producto al final del ciclo escolar, y ese producto pues tenía que ser planificado y planeado pues a lo largo del año. Caímos en lo muy tradicional que es la danza folclórica, y caímos en unas metodologías que quizá hacen más tardado el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sobre todo en mi caso. Empiezo a salirme un poquito de esa línea que estaba muy marcada, que así tenía que ser, y pues me empiezo a dar cuenta que tengo otros resultados, ¿sí? Y también me di cuenta que tenía que medir mis tiempos, porque no nada más era presentar un producto al final del ciclo escolar. Después me pedían actividades rítmicas para las fiestas decembrinas, y después regresando, prepararnos para marzo, y de marzo el 10 de mayo, el Día del Maestro, el Día del Padre, y terminábamos con el encuentro de danza. Entonces, fui aprendiendo poco a poco. Obviamente tuve muchas situaciones complicadas, sobre todo porque manejaba yo alrededor de 1000 alumnos por semana, porque tenía 2 escuelas.
fue de locura. Tenía de primero a sexto, en una escuela tenía 18 grupos, en la otra tenía 12, conjuntamente eran 1000 alumnos. Traté de observar todo lo que pasaba a mi alrededor con mis clases. Afortunadamente fue mi laboratorio para crear rítmica motriz inteligente y fue algo muy fortuito, maestro Isaac, porque de repente yo en mis dos escuelas, en mis dos turnos, yo ya empezaba a diseñar este proceso sin quizá darme cuenta hasta dónde podía llegar. Eh, Todavía no tenía yo vislumbrado qué era lo que estaba haciendo, simplemente yo quería ordenar mi trabajo como tal. Y cuando después de, ¿qué será? 3 años, 4 años, en este proceso se acercan los especialistas de las escuelas primarias de apoyo a la educación, de UDEI o USAER, no sé cómo se llaman en los estados, y me comentan que varios de los niños que habían canalizado, pues estaban en la Fundación para el Desarrollo del Cerebro, aquí en la Ciudad de México, con el doctor Joaquín Castelán. Y una de las especialistas me dice que quiere platicar conmigo el doctor, el maestro, porque pues él maneja un lenguaje ya de nivel científico. Y yo acepté la invitación, fui a platicar con él y me dijo que qué yo estaba haciendo con los alumnos, ¿no? Porque todos los alumnos que estaban canalizados, que eran alrededor de 12 a 14 de las dos escuelas, pues habían tenido una mejora muy, muy, muy visible y muy rápida. Me dice, es que cuando hice la investigación, de todos los alumnos que tengo canalizados, estos 12 o 14, empecé a estudiar por qué. Dice, solamente hubo concordaron en algo, coincidieron en algo, que tienen el mismo maestro de educación física y de danza. Entonces, ya platicando con los padres de familia y los niños, dicen, sí, es que en la clase hacemos esto y esto y lo otro, según la explicación de los alumnos. Entonces fue ahí cuando empezó todo esta tobogán, porque pues obviamente me obligó a leer, me obligó a investigar, porque pues yo creo que así como nos formaron en las escuelas de educación física, quedamos muy cortos y muchas veces planes y programas o la malla curricular que se está manejando, pues queda corta a la realidad que estamos viviendo y pues llegas y te enfrentas a cosas diferentes en la vida real y los programas van cambiando, los conceptos van cambiando, de repente yo recuerdo que salí con un programa, el programa, todavía estudié con el programa naranja, el orgánico funcional, y después de ahí me tocó trabajar con el blanco de las capacidades de motriz de integración dinámica, que para mí es formidable ese, y ya después pasamos a los siguientes planes y programas, ¿no? Hasta llegar al actual. Y regresando a que yo estaba trabajando con estos alumnos, pues empiezo a escuchar al maestro Castelán, me empieza a hablar con su tecnicismo, porque él es científico, porque como todo educador físico defendemos la parte física, ¿no? Y que todo esto nos sirve para todo, pero el problema es que muchas veces no lo podemos fundamentar. Algo que para mí es muy importante y ese legado que quizá voy a buscar durante mi periodo de educador físico y de supervisor, como tallerista, ponente, es que el docente tenga conocimientos más amplios y que nos aventemos a trabajar en proyectos, porque creo que es algo formidable. ¿Por qué este ámbito de la docencia? ¿Por qué ahora sí que elegir esta profesión docente? A nivel yo de estudiante de secundaria, preparatoria, pues me dedicaba al deporte de alto rendimiento. Fue mi etapa de un atleta, aparte de que tenía muy buenos resultados a nivel académico. Yo pensaba que ser maestro de educación física era enseñarles deportes. Me costó trabajo, sí, porque yo pensaba que era, como te había comentado, algo más práctico, lo cual mi realidad no fue así, pero fui adaptándome a las situaciones y fui empezando a visualizarme ya como educador físico, el saber que iba a tratar con alumnos desde preescolar o primaria, secundaria, ¿no? Que era lo que se veía en ese momento. Actualmente sabemos que la educación física, pues no nada más es eso, abarca otros niveles, adulto mayor, inclusive rehabilitación y muchas otras cosas. Yo entré a danza por un accidente.
Yo no tenía nada que ver con el ritmo, yo no tenía nada que ver con estos procesos que actualmente me han hecho, me he dado a conocer a nivel continental y hasta en otros países del otro lado del mundo. Yo no tenía esa visión al comentarte que fue por un accidente y entonces la única opción que me quedó fue entrar al grupo de danza de maestros. Y yo dije, pues bueno, si hay lo único que hay, pues adelante. Y eso sorprende a propios y extraños porque sabían que yo no sabía bailar. De hecho, no me gustaban ir a bailar. Y de repente entro a danza, veo todo el contexto de lo que es danza folclórica y empezar a hacer cosas diferentes que los demás no hacían. Al principio me atacaron, profe, porque decían que qué era lo que yo estaba haciendo, que eso no era normal, ¿no? Aunque no era nada extraordinario, simplemente no era lo que ellos estaban haciendo. Para concretar la pregunta, no tenía pensado estudiar educación física, pero las circunstancias me llevaron a ir creciendo y a irme adaptando. Excelente, profe. Pues bueno, a veces la vida nos lleva por otros caminos, ¿no? Tomar otras decisiones y sobre todo, pues bueno, hacer las cosas de diferente manera. Comentabas ahorita de los cursos y talleres. Háblanos un poquito sobre tu experiencia como tallerista a nivel nacional. Híjola, creo que ha sido muy emocionante, muy vertiginoso, que las conferencias y los talleres, sobre todo los talleres, los hago de una manera, eh, y yo creo que igual que todos, pero como decimos todos, ¿no? La parte práctica es la carnita, pero también el sustento de lo que estamos haciendo, porque no nada más es hacer por hacer. Y ese fue yo creo que el tino que tiene rítmica y en esos cursos y a todas las partes que me invitaban, siempre había personajes de escuelas formadoras, de otras instituciones, de universidades, o alumnos o maestros que ya estaban en formadores, y así se fue corriendo la voz, pero de una manera vertiginosa, al grado de que yo en 2, 3 años, pues ya había actualizado a más de 50,000 docentes, incluyendo educación física y maestros de grupo. Después me empezaron a invitar las escuelas formadoras en la licenciatura de preescolar, en la Benemérita, en Veracruz, en Jalapa, en Matamoros, en las universidades como en donde tuve mi primera conferencia, de talla eh, fenomenal, porque me tocó cerrar el Congreso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde había 7 ponentes internacionales, solamente habíamos 2 mexicanos. Me toca cerrar, me toca dar taller y aparte me toca cerrar con una activación física. O sea, todo conjunto en lo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, yo puedo articular muchas cosas porque a final de cuentas trabajo con los sentidos y trabajo con el cuerpo, ¿sí? Y el cerebro empieza a trabajar de una forma equilibrada, así es de que cuando tú lo quieras adaptar a ciertas situaciones, ya no te cuesta tanto trabajo a que si nada más haces que tu cuerpo y tu físico y tu cerebro esté nada más especializado en una sola cosa, que es en lo que generalmente muchos de nosotros hacemos. Y no, fue genial, más de 2,000 personas, estudiantes en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y de ahí se desprenden invitaciones, inclusive en el extranjero. Tengo muchos seguidores de Sudamérica, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina. Entonces muchos de los docentes del sur de América ponían mis videos para que hicieran el análisis de qué era lo que veían y qué era lo que se trabajaba, e inclusive hasta clonaban mis videos para poner, esto se trabaja y ahora quiero que me expliques porque esto es genial, esto es fundamental y esto es ¿Cómo ves ahora en la actualidad la imagen del docente? muy dañada, muy dañada. Que el maestro de educación física es capaz de hacer muchas cosas. Y hay muchos maestros que lo hacen. De hecho, yo conozco varios, ¿sí? Y muy buenos. Yo quisiera tener la oportunidad de que el docente de educación física valore su carrera, valore su persona, su profesionalismo y su capacitación, porque dicen, estamos en consejo técnico. ¿Cuál es la participación del maestro de educación física? La activación física. Luego, y la parte, no hay parte formal con educación física, solamente es la activación física.
o el calentamiento. Y no hay más. Y yo he dicho, estamos perdiendo la gran oportunidad de incidir, de convencer, de atrapar y de motivar en los consejos técnicos de lo que estamos haciendo. Sabemos que tú creo que has puesto en alto el nombre de educación física, el nombre de la danza, y pues bueno, quiero empezar con que nos hables un poquito sobre esto que viene en tu currículum, que es estructuras rítmicas geométricas, profe. Sí, fíjate que la cereza del pastel, yo trabajo sobre estructuras rítmicas. Bueno, una vez que ya el proceso básico de aprendizaje de los elementos básicos ya está comprendido, empiezo a diseñar tejidos geométricos rítmicos, ¿sí? Y es una magia porque tengo una serie de actividades en la que, por ejemplo, no podemos nosotros dar una clase para que el niño sepa cuál es su derecha y cuál es su izquierda, cuando ni siquiera nosotros como maestros le estamos enseñando ese proceso, ¿no? El director de la Fundación para el Desarrollo del Cerebro, tuve que aprender a estudiar, a leer, a meterme más a un poquito a las funciones del cerebro, que son las neurociencias, sobre todo en educación, y a empezar a comprender cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, cuando yo empiezo a hacer estructuras rítmicas con retos muy pequeños y después los complemento con música, obviamente rítmicamente bien acentuada, y el niño empieza a engancharse porque empezamos a hacer formaciones sencillas en la que el niño no pensaba que lo pudiera hacer. De hecho, cuando lo trabajo con los maestros, se quedan asombrados. Y eso es lo que yo les enseño por medio de la geometría de movimientos, con filas y columnas, empezamos a hacer desplazamientos y formaciones con música, cambiando de frente, y se queda, ¡wow! Esto es magia. El docente también. Y es lo que utilizamos para trabajar estructuras rítmicas, bailes, rondas, si tú quieres. Aquí a nivel de la Ciudad de México, todavía hasta antes de la pandemia, había competencias, ¿eh? Y muy fuertes, que llenábamos miles y miles de asistentes. Y muy fuertes, me refiero a cuestiones emocionales, la presión, los nervios, las presentaciones, algo increíble, algo increíble. Todo este tipo de acciones, pues bueno, se ve ahora sí que impresionante, pero vuelvo a repetir, o sea, creo que no es magia, lleva un paso a paso, una metodología, una estructura y sobre todo un objetivo. Pero ahora sí hablemos de lo realmente que has desarrollado estos últimos años, profe, que es rítmica motriz inteligente. Vamos a compartir un video para que la audiencia sepan lo que es rítmica motriz inteligente.
Platícanos a detalle, profe, cómo empezó Rítmica Motriz Inteligente, qué proceso ha llevado, por qué se estructuró, qué es Rítmica Motriz Inteligente. A raíz del análisis de planes y programas y los contenidos y aprendizajes claves, todo lo que maneja Rítmica Motriz Inteligente desde hace 10 años para acá cumple con todos los requisitos con cualquier actividad que se le compare en educación física. De hecho, mucho, muy por encima. Es ahí que esto se convierte no nada más en una estrategia. Llevo más tiempo en su construcción básica, pero ya unos 12 años ya de manera formal, ya trabajándolo con exposiciones en talleres y congresos. ¿Por qué el nombre de Rítmica Motriz Inteligente? El éxito de lo que es rítmica, porque muchos pueden decir, es que eso yo lo hago con mis niños. Sí, pero la visión es diferente y la estrategia para avanzarlo es diferente. Y yo lo hago para llegar a una meta final, que es un proceso, y mis compañeros a veces nada más lo ven porque es una clase o una unidad didáctica y ahí se queda. Entonces, mi proceso yo lo respeto de principio a fin y de ahí se van integrando elementos que van enriqueciendo todo esto que hace Rítmica Motriz Inteligente. En este caso mencionabas que te adentraste a la neurociencia, en educación y todo eso. No sé si lleves una estadística o un seguimiento de los beneficios que tiene Rítmica Motriz Inteligente. Sí, fíjate, esos parámetros, inclusive los estamos todavía
trabajando porque yo lo había hecho de forma particular. Ahora, después de unos 5 años para acá, 4 años, ya se han integrado otros niveles educativos, bueno, no otros niveles, otros supervisores y profesores que lo están llevando a cabo para hacer ese análisis y estudio del proceso de rítmica. Porque te comento, yo no había trabajado con preescolar y sin embargo tuve que meterme con preescolar y yo dije, claro que sí. Digo, ¿qué es lo más parecido que puede ser de preescolar si yo trabajaba en primaria, por ejemplo? Pues el primer grado de primaria. Fueron las directoras, fueron los maestros de educación física de preescolar, primaria y secundaria, así como supervisores. Entonces, esto se volvió una fiesta, pero una fiesta pedagógica en la que había interacción entre todos y decimos, es que este proyecto está guau. Yo creo que cualquier taller, cualquier congreso, cualquier curso, tienes que llevarte algo a tu centro de trabajo para poder aplicarlo, perdón. Eh, y sobre todo que los niños tengan ese desarrollo. Con tus palabras, haz invitación, lo que tú quieras decir, lo que tú has trabajado siempre o a lo largo de estos años, rítmica motriz inteligente. Rítmica motriz inteligente es una propuesta metodológica para mejorar la práctica docente, diversificar la práctica docente, complementar nuestros saberes y quehaceres como docente y hay que capacitarse, sí, siempre hay que ir con la actitud de llevarse algo con nuestros alumnos, háganse visibles, no se queden nada más con la activación física o con alguna manualidad, porque somos mucho más que eso, ¿sí? Y de eso va a depender nosotros que logremos que nuestra área, nuestra asignatura, nuestra carrera tenga otro nivel de aceptación y de mirada, pero obviamente va a ser con nuestro trabajo. Y quiero saludar a todos aquellos que en algún momento coincidimos en algún taller, en algún congreso, en alguna ponencia, en algún trabajo virtual, porque tuve 2 en este ciclo, 3 en este ciclo virtual, muy bien aceptado, muchas experiencias. Yo aprendo cómo yo pude aterrizar este concepto científico con lo práctico en el patio. Esa fue la pequeñísima gran diferencia. Pude aterrizar lo que dice la ciencia en el patio. ¿Cómo? Explicando y justificando el por qué. Porque aborda no nada más la cuestión motriz, sino la cuestión cognitiva, la cuestión emocional, ¿sí? Y la cuestión de la interacción social, sobre todo porque manejamos emociones. Y el primer punto principal de esta metodología de rítmica es trabajar con las emociones y el incremento de la autoestima. Felicitarte nuevamente por todo este tipo de acciones, de actividades y sobre todo de esta gran proyección que se le da a la educación física a nivel nacional. Agradecerte la invitación por compartirnos tus proyectos, tu trayectoria y sobre todo esto que es rítmica motriz inteligente. Agradecido infinitamente, profe. Muchas gracias, maestro Isaac. Y no dejen de ver el canal de YouTube de Rítmica Motriz Inteligente. Desde la Ciudad de México, el profesor Francisco Javier Barbabosa Ramírez, rítmica motriz inteligente. Muchas gracias, profe. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Saludos a todos mis colegas.